Hola a todos, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Si no me escuchan, por favor, déjamelo saber. Pueden dejar un mensaje en el tablón de charla. Te oigo bien, Hilda. Ok, gracias, Salvador. Pues ahora empezamos. Estimados expertos, delegados, señoras y señores, buenas tardes a todos. Me llamo Hilda. Es un placer para mí darles la bienvenida a esta conferencia en nombre de la empresa Haier. En esta conferencia se discutirá la seguridad de la oxigenoterapia de alto flujo para los profesionales sanitarios y las indicaciones para el uso de cánulas nasales de alto flujo en pacientes infectados con COVID-19, así como sus ventajas. Y se hablará de la experiencia del tratamiento de pacientes adultos mayores con COVID. La conferencia ha invitado al profesor Salvador Díaz Lobado, el prestigioso experto español en el campo de la respiratoria, a hacer una presentación académica especial para la conferencia. La conferencia ha recibido una respuesta positiva de las unidades médicas de todos los niveles, que han enviado representantes a la conferencia. Por lo que permítanme expresar mi más sincero agradecimiento a todos los distinguidos invitados que han asistido a esta conferencia y a los colegas de Haier que han trabajado duro para la organización. Ahora empezamos oficialmente la sesión. Por la primera parte de la sesión, me gustaría invitar al experto Salvador a hacer la primera parte de su presentación. Bienvenido a Salvador. ¿Se ve la presentación, Hilda? Sí, veo perfectamente. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Una jornada organizada por la empresa Haier, líder en tecnología de equipos de alto flujo, ¿no? Dispone de un equipo que ha sido ampliamente utilizado durante la pandemia COVID. Y bueno, vamos a echar un rato hablando de esta terapia. Yo le agradezco que hayan tenido la consideración de invitarme a mí para participar en esta jornada. Como decía Hilda, vamos a dividir la sesión en dos partes separadas por un breve intermedio en el que habrá una sorpresa para todos. Y bueno, vamos a hablar, antes de llegar a esta sorpresa, de un poco de generalidades de alto flujo. ¿Qué era el alto flujo antes del COVID? ¿En qué situación nos manteníamos? ¿Qué pensábamos acerca de la terapia de alto flujo? Sus indicaciones, su utilidad, sus controversias. Y luego, en la segunda parte ya hablaremos específicamente de la terapia de alto flujo en el COVID-19. Y finalizaremos comentando, haciendo algunos comentarios sobre el I7, el equipo de alto flujo de la empresa Haier. El alto flujo ha venido a revolucionar la forma de tratar a los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda inicialmente y posteriormente también crónica. ¿Pero por qué, no? ¿Qué hemos visto en la terapia de alto flujo para que se haya hecho tan popular en tan poco tiempo, ¿no? En el COVID hemos visto que ha sido una de las herramientas fundamentales para el tratamiento de la insuficiencia respiratoria de estos pacientes. Y la explicación de esto es muy sencilla. Es muy similar a un equipo de ventilación mecánica no invasiva en cuanto a sus mecanismos de acción. Cuando aplicamos terapia de alto flujo a un paciente, tenemos que pensar como que de alguna manera estamos aplicando un equipo de ventilación mecánica no invasiva optimizado con calor y con temperatura y con humedad, de tal manera que hace mucho más fisiológico el aire que el gas que respira el paciente, ¿no? Entonces, si cuando nosotros utilizamos ventilación mecánica queremos
proporcionar presiones inspiratorias, aliviar el esfuerzo inspiratorio, el trabajo respiratorio, optimizar la oxigenación del paciente, reclutar alveolos, contrabalancear la autopip en el caso de pacientes con EPOC, de atrapamiento aéreo. Pues bueno, la terapia de alto flujo de alguna manera hace en mayor o menor magnitud cada uno de estos efectos, hace lo mismo, como digo, que la ventilación no invasiva. A día de hoy disponemos de amplia información, de estudios y trabajos fisiológicos donde nos dicen, o de alguna manera, que estos son los principales mecanismos de acción, ¿no? La humidificación y el calentamiento del gas inspirado, el lavado de CO2 de las vías respiratorias superiores, la aplicación del alto flujo que le da nombre a la terapia por vía nasal y que conlleva unos efectos fisiológicos beneficiosos, la aplicación de cierto grado de presión positiva en la vía aérea y la capacidad, la posibilidad de administrar una FiO2 concreta. No estamos diluyendo el oxígeno que respira el paciente, sino que estamos dando todo el gas que respira el paciente con una FiO2 controlada. Como veis aquí, sin entrar en mucho detalle, ¿no? Se nos abren un montón de cajoncitos con efectos fisiológicos, de disminución de la resistencia nasal, del espacio muerto, efectos sobre el aclaramiento mucociliar, las secreciones, el reclutamiento alveolar. Todo esto, al final, a donde nos lleva es a una disminución del trabajo respiratorio, una mayor confort y tolerancia de los pacientes a la técnica, un descanso del diafragma, de la sobrecarga diafragmática, una musculatura inspiratoria que puede verse sobrecargada en un momento con fatiga muscular en un momento determinado, y una mejor oxigenación, y como resultado de todo esto, pues también una reducción, ¿no?, del volutrama, del daño pulmonar inducido por la ventilación mecánica. Entrando en un poquito más de detalle en estos efectos, ¿no? Históricamente hemos contemplado lo que es, pues, una curva de presión de una respiración normal, inspiración, expiración. Aprendimos cómo era la curva cuando respirábamos con CPAP y veíamos que era exactamente superponible a la respiración normal. Y lo único que varía es el punto de partida, el cero, que en este caso es el grado de CPAP, de presión que se administra. Aprendimos lo que es la presión de soporte, lo que es la presión de soporte y la PIP, la EPAP, lo que es la ventilación binivel, y en los últimos 10-12 años nos hemos acostumbrado a otro tipo de curva de presión cuando respiramos en las vías aéreas. Como vemos, una curva que es, la presión es flujo dependiente, 30, 40, 50 litros, pues va subiendo los dinteles de presión que alcanzamos, que es una presión mucho más fisiológica, que no es una presión continua durante o durante la expiración, sino recuerda más al concepto de PIB, la depresión positiva al final de la expiración, pero todo el ciclo respiratorio, tanto la inspiración como la expiración, se produce sobre una presión positiva en las vías aéreas. Es decir, que esto nos hace pensar en cierto efecto IPAP y cierto efecto EPAP, como ahora veremos. En esta presión, en la magnitud de esta presión, que ha sido muy controvertida en el sentido de que, pues, no muy alta o no alcanza valores como una CPAP o una BiPAP, pero hay una serie de factores que influyen en la presión que se alcanza en la vía aérea. Como veis ahí, el flujo, el tamaño de la cánula, que el paciente respire con la boca abierta o con la boca cerrada, o incluso alguna otra medida. Aquí podéis ver, por ejemplo, en este trabajo, que, sin entrar en detalle, lo que nos viene a decir es que cuando respiramos con la boca cerrada, las presiones que tenemos en la vía aérea son mayores a igualdad de flujo que cuando respiramos con la boca abierta. Y aquí viene un aprendizaje muy importante a la hora de pensar cómo programamos el alto flujo y qué recomendamos al paciente. Si lo que tenemos es un paciente con fallo respiratorio agudo hipoxémico y queremos presurizar la vía aérea y reclutar alveolo, recomendaremos que el paciente tenga la boca cerrada. Sin embargo, si es un paciente hipercápnico, por ejemplo, un EPOC con una agudización en un entorno de acidosis respiratoria, lo que le recomendaremos será que respire con la boca abierta, porque de esta manera no se consiguen tantas presiones en la vía aérea
pero el efecto aclaramiento, lavado del espacio muerto de CO2 es mucho mayor. Y aquí ya veis en este trabajo de hace unos años, del 2018, como nos decía que el alto flujo debería ser considerado, utilizado basándose en si lo que pretendemos es un efecto presión, presurización de la vía respiratoria o un efecto lavado de CO2. Otro de los factores que influyen es el tamaño de las cánulas, ¿no? Aquí podéis ver igual, en esta disyuntiva de si lo que queremos es lavar CO2 o presurizar vía aérea, para lavar CO2 se lava más, el tiempo de aclaramiento es mayor, con cánulas más pequeñas al flujo que estemos trabajando, y si lo que queremos es presurizar la vía aérea, pues como veis, podéis ver, independientemente del flujo, en cada rango de flujo, la cánula de mayor tamaño es la que de menor tamaño es la que produce el mayor efecto. Por lo tanto, lo que vamos a necesitar es saber siempre si lo que queremos es presurizar vías aéreas o lavar carbónico. Se ha utilizado también en ventilación mecánica no invasiva el helio como un gas más de menor densidad y que en situaciones de resistencias aumentadas de las vías respiratorias, de POC, de crisis de asma, etcétera, pues con la ventilación con helio pues nos permitiría ventilar zonas más distales del pulmón, ¿no? Esto se ha experimentado también con la terapia de alto flujo y como veis aquí, a la hora de lavar CO2 de la vía respiratoria en pacientes hipercápnicos, el que respiremos con helio, con oxígeno o simplemente con aire, pues no hay diferencia dependiendo del flujo que estemos administrando. Sin embargo, a la hora de presurizar la vía aérea, con el helio perdemos capacidad de presurización, ¿no? Al ser un gas de menor densidad, pues entra un mayor volumen de gas en el pulmón con menor presión. Entonces, esto es otro factor que tenemos que tener en cuenta si utilizamos terapia de alto flujo y queremos optimizarla con helio, que vamos a perder capacidad de presurización de las vías respiratorias. Uno de los efectos clásicos de los que se describieron en los primeros momentos de la terapia de alto flujo fue el efecto PIP, reclutamiento alveolar, ¿no? Este trabajo de Corley con tomografía de impedancia eléctrica, pues se puede ver cómo la zona azul, ¿no? En esta imagen de la derecha es increíblemente mayor, es 4 veces mayor el volumen pulmonar al final de la expiración que se consigue con la terapia de alto flujo. Y trabajos más recientes lo que nos han mostrado es que la ventilación del pulmón se produce de una manera muy homogénea, mucho más homogénea que con la ventilación mecánica no invasiva. En este caso que os pongo aquí, la radiografía, es un paciente con una parálisis diafragmática derecha, es decir, tiene un pulmón derecho que no se mueve, que no tiene la parálisis diafragmática, no es capaz de bajar, de generar una presión negativa a este nivel, que además tiene una neumonía en el lóbulo superior derecho muy densa, muy condensada. ¿Qué ocurriría con la ventilación mecánica no invasiva? Pues que el diafragma que va a funcionar el paciente es el izquierdo, la presión negativa, el gradiente de presión va a ser mayor al pulmón izquierdo y vamos a sobredistender y a sobreventilar zonas del pulmón sano y a lo mejor vamos a ventilar menos las zonas del pulmón patológico. Esto ha llevado, ¿no?, a los clásicos conceptos de daño inducido por la propia ventilación, al concepto de ventilación de protección, ventilar con baja presión de soporte para evitar sobredistender zonas sanas del pulmón. Bueno, todo esto se minimiza con la terapia de alto flujo al ser capaces de conseguir una ventilación mucho más homogénea en ambos pulmonares, independientemente de la biomecánica, de la compliance de cada pulmón por separado. Aquí podéis ver algunos trabajos que nos hablan del efecto inspiratorio del alto flujo, ¿no? La terapia de alto flujo es capaz de reducir el trabajo respiratorio del paciente y aquí podéis ver en estudios fisiológicos con sonda esofágica, midiendo el swing esofágico, ¿no? Cómo
la demanda inspiratoria del centro respiratorio al paciente, cómo se reduce cuando se utiliza la terapia de alto flujo, igual el producto tensión-tiempo, es decir, todo indicadores del trabajo respiratorio del paciente, todo ello además acompañándose de una clara mejoría en el intercambio gaseoso, ¿no? En la oxigenación, en este caso midiendo la PAFI. Aquí lo veis en otras gráficas, es decir, que el concepto con estos trabajos es que la terapia de alto flujo, lo mismo que una ventilación de doble nivel de presión tiene efectos durante la inspiración que conseguimos a través de la presión de soporte, pues aquí es como una especie de presión de soporte que también reduce ese esfuerzo inspiratorio del paciente. Otro de los efectos clásicos, que inicialmente fue también controvertido, es el lavado del espacio muerto, ¿no? ¿Cómo le vamos a poner a un paciente hipercápnico una terapia con una FiO2 muy elevada? Y esto nos llevó a discutir en la literatura que el concepto de terapia de alto flujo no tiene que implicar FiO2 elevada. Se puede aplicar terapia de alto flujo al 21% con aire ambiente, o se puede aplicar con 100%. Lo mismo que la ventilación no invasiva. Nosotros podemos aplicar ventilación no invasiva añadiendo oxígeno hasta conseguir la FiO2 que queremos, ¿no? La terapia de alto flujo ha demostrado que produce un efecto lavado de CO2 de las vías respiratorias muy eficaz, muy significativo, y como hemos dicho anteriormente, si el paciente respira con la boca se maximiza este efecto, o si utilizamos cánulas pequeñas, pues nasales, pues ocurre lo mismo, ¿no? En este trabajo que se ha publicado durante la pandemia COVID, pues viene de alguna manera a reseñarnos que dentro del flujo que nosotros podemos administrar al paciente de 20, 40, 60, pues vamos a empezar teniendo unos efectos beneficiosos sobre el paciente con bajo flujo, por ejemplo, la humedad y la temperatura, ¿no? La adecuación del gas inspirado, pues eso se consigue con cualquier flujo que administremos al paciente, con flujos relativamente bajos, 30, 20, 30, 40, vamos a tener ya efecto lavado espacio muerto, el efecto de aclaramiento de CO2, y la presión, como veíamos al principio, va a estar directamente relacionada con el flujo, entre otros factores, ¿no? Con el flujo que proporcionemos. Y siempre con una cánula grande y con la boca cerrada, optimizaremos la presión en las vías aéreas, y con la cánula pequeña y la boca abierta lo que vamos es a optimizar el efecto lavado de CO2. Todos estos efectos pues nos van a llevar a disminuir el CO2, resetear los centros respiratorios que pueden estar insensibles ante una elevación de este CO2, vamos a mejorar la oxigenación y el reclutamiento alveolar, la compliance, es decir, al final, como decíamos, trabajo respiratorio disminuye, el refuerzo respiratorio del paciente disminuye, y todo ello en un escenario de mayor confort para el paciente y tolerancia. En este trabajo que veis aquí a la izquierda, pues un trabajo fisiológico con mucha tecnología, sonda esofágica, tomografía de impedancia, etcétera, podéis ver que aquí en la primera columna están todos los efectos o muchos de los efectos que estamos comentando que produce el alto flujo, y luego cómo se consiguen esos efectos. Lo veis con 30, 45, con 60, la mayoría de los TIC están en la columna de los 60 litros, es decir, que cuando tratamos a pacientes con fallo respiratorio agudo, la recomendación, como nos decían en este trabajo los autores, la recomendación sería comenzar por 60 litros, la alternativa razonable, porque así vamos a optimizar la mayoría de los efectos beneficiosos que queremos conseguir en el paciente. Y el trabajo de la derecha aporta también un concepto práctico muy importante en la clínica de cada día. Cuando nosotros empezamos a utilizar el alto flujo hace más de 10 años, la recomendación era hacerlo lo más fisiológico posible, pues, resetear los parámetros a 37 grados de temperatura, 100% de humedad, y la FiO2 que necesitara el paciente con los 60 litros por minuto, ¿no? En este trabajo se ve que en un paciente la temperatura de 37 grados
no va a ser la mejor tolerada, en contra de lo que en un principio pensábamos, y de hecho la principal causa de queja, el principal motivo de quejarse los pacientes cuando le ponemos alto flujo es cuando le regulamos, le parametrizamos una temperatura de 37 grados al equipo, y en este trabajo lo que nos dicen es que para optimizar la tolerancia del paciente a la terapia deberíamos empezar con 31 grados, 32 grados, no más, lejos de aquellos 37 que hacíamos hace 10 años. ¿Vale? Y por otra parte, si el paciente está en una situación aguda, pues nos saca la misma conclusión que este otro trabajo. Empezar por 60 litros va a saciar la necesidad de la demanda ventilatoria del paciente en su necesidad de respiración que tiene en esta situación de insuficiencia respiratoria aguda. Así que, dependiendo de los objetivos que queramos, podemos empezar con un flujo más moderado si es un paciente hipercápnico, o un flujo más elevado, ya yéndonos a 60 litros minuto, si es un paciente hipoxémico, y regulado con 31 grados de temperatura en aras de una mayor tolerancia y confort por parte del paciente. Esta tabla a mí me gusta mucho, desde el año 2017, porque recoge cómo la terapia de alto flujo nos reconoce en la literatura, puede producir efectos durante la expiración y durante la inspiración. Es decir, algo que nos recordaba lo que hacíamos, teníamos tablas muy parecidas para explicar cómo funcionaba la ventilación mecánica no invasiva, ¿no? El efecto de la presión de soporte, el efecto de la IPAP, el efecto de la presión expiratoria, el efecto de la EPAP o CPAP. Y aquí vuelve a categorizarnos qué efectos dependen de la expiración y qué efectos se producen durante la inspiración, el reclutamiento. Por ejemplo, es típico efecto inspiratorio del alto flujo, y el efecto PI, el reclutamiento y el lavado de espacio muerto, pues también durante la expiración. Y siempre nos van a decir lo mismo: mejora del intercambio gaseoso, reducción del trabajo respiratorio. Y además, en este caso, la tolerancia y el confort mayor con respecto a la ventilación no invasiva que tiene esta terapia, y además incluso la administración del gas caliente y húmedo pues tiene efectos fisiológicos propios sobre la mecánica pulmonar. Concretamente, tienen papel activo en las microatelectasias, en la retención de secreciones, en el aclaramiento mucociliar. Por eso hablamos de humidificación activa, ¿no? Más allá, yendo más lejos de lo que sería una humidificación pasiva sin estos efectos. Por todo ello, en la literatura se ha reconocido a la terapia de alto flujo ya desde hace unos cuantos años para acá como una modalidad de soporte ventilatorio no invasivo. Y aparece así en diferentes indicaciones: en fallo respiratorio agudo, de fallo cardíaco, en diferentes fallos, ¿no? Ya aparecerán, y no es de extrañar, como modalidades de ventilación mecánica no invasiva, la incorporación de la terapia de alto flujo a este grupo de terapias. Muy recientemente, la American Thoracic Society y la European Respiratory Society han publicado esta guía práctica clínica para hablar de las indicaciones, ¿no?, de la terapia de alto flujo en el fallo respiratorio agudo, y nos habla de estos 4 escenarios fundamentalmente, ¿no? El paciente con fallo respiratorio agudo hipoxémico, la terapia de alto flujo parece que tiene ventajas sobre la oxigenoterapia convencional, parece que tiene ventajas sobre la ventilación no invasiva convencional, y en aquellos que la utilización del alto flujo falle como en un primer momento, pues la ventilación no invasiva se puede utilizar como segundo actor, y de la misma manera, en aquellos pacientes de los que el alto flujo falle como primera línea de tratamiento, pues la ventilación no invasiva puede ser utilizada como segunda opción, ¿no? Es decir, que la terapia de alto flujo en el fallo respiratorio agudo hipoxémico ha pasado a ser líder indiscutible, la primera opción terapéutica, reservando la ventilación invasiva o la CPAP como segunda opción, y en el fallo respiratorio hipercápnico, pues la ventilación invasiva es la primera opción, habiendo pasado la terapia de alto flujo a ocupar, a posicionarse como segunda opción de tratamiento.
Y podemos ver en congreso, aquí veis al profesor Ricard en un congreso internacional, pues hablando, ¿no?, cómo la terapia de alto flujo debería ser la primera línea de soporte ventilatorio, primer concepto que hemos remarcado ahora hace poquito, para paciente con fallo respiratorio agudo hipoxémico, incluso en casos graves. Y aquí aparece otro criterio importante a tener siempre en cuenta cuando nos enfrentamos a un paciente, ¿no?, en ausencia de criterios de intubación. La terapia de alto flujo no sustituye la intubación, la evita en muchos casos, evitando que el paciente se deteriore hasta llegar a cumplir criterios de intubación, ¿no? Pero en todos los algoritmos veremos siempre que la ausencia de criterios de intubación es un requisito fundamental antes de plantearnos la terapia de alto flujo, bueno, o la ventilación mecánica no invasiva. Y aquí veis en este algoritmo de toma de decisiones como paciente con fallo respiratorio agudo hipoxémico, pues si no hay criterios de intubación, empezar con terapia de alto flujo. Este algoritmo ya tiene una cierta antigüedad y lo veis porque aún era de los que recomendaba empezar con temperatura de 37 grados y ya hemos dicho que hay que empezar con temperatura de 31. Y si el paciente no evoluciona bien, pues lo que estamos comentando, la ventilación no invasiva queda como segunda opción. Y ya al final, si todo falla, el alto flujo y la no invasiva, pues probablemente la intubación, si el paciente no tiene techo terapéutico, será la opción más indicada. A día de hoy se ha progresado en el sentido de concepto de terapia combinada. ¿Por qué discernir entre alto flujo o ventilación o alto flujo? ¿Por qué no podemos utilizar los dos? Y ahora, cada vez con más frecuencia en todas las unidades, ¿no?, que se tratan este tipo de pacientes con fallos respiratorios agudos, pues se hace terapia combinada, ¿no? El paciente puede pasar horas ventilando, con lo cual pues, se optimiza el efecto pues, de corrección de acidosis respiratoria, disminución de CO2 y demás, pero se pueden intercalar periodos también de tratamiento con alto flujo en lo que sabemos que el paciente no va a sufrir ninguna consecuencia deletérea, no va a empeorar su situación clínica y se va a mantener en unas condiciones de confortabilidad y de tolerancia mejor que si lo mantenemos 48, 72 horas o más conectado a una ventilación mecánica no invasiva. Así que la terapia de alto flujo, para darle periodos de descanso a la ventilación mecánica no invasiva en aquellos pacientes con indicación clara de ventilación no invasiva, es también uno de los escenarios en los que se ha venido a posicionar el uso de esta terapia. Estamos hablando del riesgo de intubación, si el paciente tiene criterios de intubación o no, y en este sentido se describió el índice ROX como una forma de monitorizar a los pacientes que están bajo terapia de alto flujo y poder predecir qué paciente está yendo bien o a quién le vamos a tener que intubar y tomar la decisión con agilidad para evitar su retraso. En un primer momento, la terapia de alto flujo decíamos que el único parámetro que veíamos pues era a la hora de monitorizar al paciente era la situación clínica, el trabajo respiratorio clínico, la saturación y la frecuencia respiratoria. Decíamos, si en la primera hora la frecuencia respiratoria no ha disminuido, el paciente probablemente esté evolucionando mal, ¿no? Y aquí se definió el índice, tomando todos estos parámetros juntos en consideración, el índice ROS, que como veis es la división de un parámetro de intercambio gaseoso, el SAFI, la saturación por la FiO2, dividido por el trabajo respiratorio, la frecuencia respiratoria del paciente. Es decir, si el paciente está mejor oxigenado con poca frecuencia respiratoria, estará mejor que un paciente que a pesar de una alta frecuencia respiratoria, a pesar de un gran trabajo respiratorio, esté mal oxigenado. Y se estableció un punto de corte de 4,88 a las 12 horas. Los autores explicaban ahí que la mortalidad aparece a partir de esta hora, es mayor tal, y durante un tiempo estuvimos calculando el índice ROX a las 12 horas de haber iniciado la terapia, y si era más de 4,88 el paciente estaba evolucionando favorablemente, y si era menor de esta cifra, pues el paciente probablemente había que intubar. Se ha progresado trabajando en este sentido de monitorización con este índice y se ha abierto otros parámetros, ¿no? Se estableció otro punto de corte en 3,85, donde la tasa de intubación tiene una seguridad del 100%,
y se definió entre este 4,88 y 3,85 como una zona gris, ¿no? Una zona gris en la que aproximadamente la mitad de los pacientes necesitan intubación, pero la otra mitad no. Y esto pues ha llevado a definir, como ahora veremos, un algoritmo de actuación muy concreto. En el COVID lo que se vio es que sabéis todo que la afectación del COVID no se ha caracterizado por un gran trabajo respiratorio y ha habido que adecuar el punto de corte del índice ROS porque claro, estos pacientes de entrada pueden tener unos niveles de hipoxemia importante sin un aumento significativo de la frecuencia respiratoria. Y entonces aquí el punto de corte se ha subido a 5,37, como veis aquí, para separar las dos cortes de pacientes. Y como os decía, ahora mismo lo que hacemos es una evaluación dinámica de los pacientes con el índice ROX. Ya desde a las 2 horas, a las 6 y a las 12 horas hacemos la evaluación del paciente y si está el punto de corte clásico más de 4,88, pues el paciente está evolucionando favorablemente y continuamos la terapia. Si el paciente tiene un punto de corte en cualquier momento menos de 2,85, 3,47, 3,85, lo vamos a intubar directamente, pero aquellos que están en esta zona gris, como decíamos, pues aquí lo que hacemos es reevaluarlo a los 30 minutos, ¿no? Siempre optimizamos lo que podemos tratamiento médico, optimizamos el tratamiento, el soporte respiratorio y si en los 30 minutos el paciente no evoluciona bien, mantiene el punto de corte bajo, entonces procedemos a la intubación. El concepto que quiero transmitir es que el índice ROX se utiliza en estos momentos de una manera dinámica. Os pondría ejemplos de cómo utilizamos el alto flujo antes del COVID y lo utilizamos fundamentalmente en varios escenarios muy bien definidos, ¿no? Lo podíamos utilizar como una terapia inicial en determinados tipos de paciente con un fallo respiratorio pues, moderado, un PAFI de 250, paciente joven, con gripe, no solo de COVID, ha vivido el fallo respiratorio agudo hipoxémico. Entonces, antes del COVID, la gripe era una de las principales responsables de este tipo de fallos en estos pacientes y ya teníamos experiencia en tratarlos, ¿no? con terapia de alto flujo. Por ejemplo, fijaros que un paciente con un fallo, un PAFI un poquito más bajo, Parkinson, 72 años, un poquito mayor, una bronconeumonía, pues bueno, se le podía dar una opción si no tenía un criterio a la intubación o muchas veces los especialistas en intensivo, los compañeros nos decían vamos a probar, vamos a darle una oportunidad por ahorrarle la intubación y muchos de estos pacientes pues salían adelante en este sentido. A veces era la única terapia que teníamos, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, una paciente con 92 años, institucionalizada, con comorbilidad cardiorrespiratoria, también por gripe, con un distrés respiratorio significativo, grave, y un paciente con un techo terapéutico con orden de no intubar, de no resucitar, y en muchos de estos pacientes conseguíamos pues, muy buenos resultados con la terapia de alto flujo y sin agresividad para la paciente como hacíamos antes cuando intentábamos rescatarlos con ventilación no invasiva, ¿no? Y otras veces hemos tenido que recurrir en situaciones cataclísmicas a la terapia de alto flujo en pacientes que debían haber estado en una UBI, pero la falta de camas de UBI es también un problema endémico de nuestro sistema sanitario, ¿no? Yo recuerdo siempre de no hay camas, no hay camas, no hay camas, y en este caso una mujer de 56 años con gripe, con una PAFI de 130 para intubación inmediata, se avisa al servicio de intensivos desde urgencias del hospital y dice, sí, pero no tengo cama, vamos a empezar con alto flujo en el servicio de urgencia y bueno, y si empeora, deteriora, tal, pues ya vemos lo que hacemos. Si la intubamos aquí, si la dejamos en un quirófano, las cosas que ocurren en los hospitales. Y esta paciente, pues, ¿cuál fue la sorpresa? Que a las 2 o 3 horas, pues ya había mejorado claramente desde un punto de vista clínico y de oxigenación, ya saturaba, cuando llegó, pues no saturaba, estábamos 75, 80, al 50%, y después de 3 o 4 horas pues ya estaba con un 90% de saturación, con lo cual pues se le dio la opción de evolucionar todo el tratamiento con la terapia de alto flujo y ahorrarse el ingreso en UMI, ¿no? Con esto lo que os he querido contar es que la terapia de alto flujo llevamos algo más de 10 años con ella
que se ha ido posicionando y consolidando en el tratamiento del fallo respiratorio agudo hipoxémico a lo largo de todos estos años y en diferentes escenarios, como habéis estado viendo, y que lo que ha venido ya a poner en eclosión y en crecimiento exponencial, y ahora ya todo el mundo conoce y controla la terapia de alto flujo, ha sido el COVID, y de esto hablaremos en la segunda parte de la charla. Ahora creo que hay una sorpresa. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí, perfecto. Sí, vale. Gracias. Bueno, entonces vamos a entrar un poquito en lo que es la terapia de alto flujo en el COVID-19, ¿no? Este artículo del año 2009, escrito después de la epidemia de gripe aviar, del SARS, de aquellas que ocurrieron a final de esta década, ya se había suscitado el tema del riesgo de aerosolización de partículas y de contribuir a la diseminación de la enfermedad cuando utilizábamos terapias respiratorias no invasivas. En este caso, en el año 2009, el alto flujo estaba empezando, era en su primer momento y no se hablaba de él, pero fijaros, esto iba referido a la ventilación no invasiva, ¿no? Y ya había artículos como frases como esta que os remarco aquí, que decían que en contra de no utilizarlo porque se incrementa el riesgo, ¿no? Lo que está claro es que al paciente lo único que le interesa, que no le interesa, es recibir una intubación que no es necesaria si la podemos evitar con algún otro tipo de terapia respiratoria, ¿no? Y que lo que tendríamos que tener es precaución con respecto a esa aerosolización. Cuando empezó la epidemia COVID, todos vivimos el mismo fenómeno. Lo que se escuchaba en los medios y en muchos sitios es una enfermedad nueva, no sabemos nada de ella, no sabemos cómo tratarla, no sabemos cómo afrontarla y además la vamos a prohibir todo tipo de terapias respiratorias no invasivas, hay que evitarlas por el riesgo de aerosolización y de transmisión mayor de la enfermedad. Entonces, hubo una colisión en la comunidad científica, en el mundo de los que nos dedicamos al tratamiento de pacientes con fallo respiratorio agudo, de decir, a ver, es una enfermedad nueva, pero es un fallo respiratorio, tendremos que tratarlo como todos los fallos respiratorios. Tendrá o no tendrá tratamiento farmacológico, tendrá o no tendrá otros tipos de tratamiento, eso ya lo iremos viendo, pero serán buenos los corticoides o no, los antibióticos o no, pero el tratamiento del fallo respiratorio que llevamos 30 años desde el inicio de la ventilación mecánica no invasiva, ¿no? Y hemos visto lo que supuso para el manejo de estos pacientes la aplicación de la ventilación no invasiva para la corrección del fallo respiratorio. Pero claro, el Ministerio de Sanidad, el Gobierno de España, nos publicó esta tabla y nos dividimos en dos grupos, aquellos pro utilizar terapias respiratorias no invasivas en el COVID, adoptando las medidas y las precauciones que fueran necesarias, y por otro lado los fundamentalistas en contra, ¿no? Situados en contra del uso de este tipo de terapias en los pacientes y abogando, pues claro, la oxigenoterapia convencional, gafas nasales, mascarilla Venturi, mascarilla Reservorio, y si con eso el paciente no evolucionaba bien, pues pasar directamente a la intubación, ¿no? Fijaros en este artículo publicado en el año 2020, diferentes sociedades científicas, países y organizaciones diversas a lo largo de todo el mundo, cómo se posicionaban a favor o en contra de la utilización de la terapia de alto flujo, ¿no? La Asociación Argentina era pro, en Irlanda pro, en el Reino Unido en contra, la sociedad libanesa en contra, la organización, la World Health Organization, pues diciendo que en pacientes seleccionados, la sociedad portuguesa no se posicionaba, la sociedad española de neumología estaba a favor, es decir, que íbamos a reuniones internacionales y era un auténtico caos porque unos a favor, otros en contra, otros no sabían, otros, bueno, pues depende, y no había forma. El equipo italiano de Stefano Nava y un multicéntrico italiano, pues fijaron
pusieron el punto de atención, el focus en qué personal sanitario se estaba contagiando. Porque lo lógico sería que aquellos que estaban en primera línea de batalla y atendiendo pacientes COVID fueran los que deberían estar infectándose en mayor proporción, ¿no?, que con respecto a otro tipo de personal sanitario. Y lo que vieron con sorpresa, como ponen aquí, de que aquellos profesionales de las áreas de críticos, de neumología, urgencias, etcétera, estaban un poco respetados por la infección. Las tasas de infección por COVID eran muy bajitas con respecto a otros colectivos, médicos generales, dentistas, cirujanos, ginecólogos, es decir, aquellos que en su práctica diaria no contactan con estos pacientes. Entonces, esto empezó a suscitar cierta controversia de que, bueno, no eran los que estaban tratando COVID precisamente los que más se estaban infectando en este sentido. Había mensajes en publicaciones como este que veis aquí, ¿no? El beneficio del alto flujo en reducir la intubación y la ventilación mecánica invasiva hay que contrapesarlo con el riesgo de la transmisión o de la mayor transmisión. Y eso nos llevó a la realización, publicación de diferentes estudios para ver si era real esta transmisión de partículas cuando se utilizaba la terapia de alto flujo en los pacientes COVID. En este trabajo, ¿no?, en un modelo de simulación, utilizando terapia de alto flujo, y viendo con partículas marcadas y viendo hasta dónde llegaban las partículas en una habitación con diferentes planos y sensores y demás, trabajo sofisticado, pues lo que se vio es que la terapia de alto flujo pues nos llegaba a 10, 17 centímetros de distancia, ¿vale? Y que era incluso menor la aerosolización que teníamos con la terapia de alto flujo que la que teníamos con otros sistemas de oxigenoterapia convencional, como las cánulas nasales, las mascarillas Venturi, la aerosolterapia, por supuesto, o incluso la ventilación no invasiva. Con lo cual, el mito de que la terapia de alto flujo era de alto riesgo y de que no había que utilizarla empezó a flaquear porque la evidencia científica que iba apareciendo pues iba cada vez más en contra, ¿no? En este trabajo, fijaros, la terapia de alto flujo, la distancia de dispersión 17 centímetros, frente a casi los 40 con una mascarilla Venturi con una FIO2 de 40%, ¿vale? Es decir, que en contra de utilizar alegremente sistemas convencionales de oxigenoterapia y no utilizar terapia de alto flujo porque iba a haber mayor riesgo de dispersión de microbios, pues toda esta evidencia puso encima de la mesa de que no era así, sino más bien al revés. Entonces lo que se hizo fue adoptar el consenso de tapar con una mascarilla, ¿no?, cubrir la cara del paciente con una mascarilla quirúrgica, las gafas nasales, y con esto pues minimizar el escape de virus en los pacientes que realizaban esta terapia. En los pacientes que se ha utilizado CPAP o ventilación no invasiva se ha procedido de una manera similar, en este caso insertando filtros antivíricos en las tubuladuras, en las mascarillas que tenían los pacientes. Curiosamente, al poner la terapia de alto flujo y poner la mascarilla, cubrirla con una mascarilla quirúrgica, estos autores tuvieron la idea original de ver cómo evolucionaba el paciente y comprobar que se optimiza la terapia de alto flujo, es decir, que al tener la mascarilla quirúrgica mejora la oxigenación, la PO2, mejora el PAFI, mejora la saturación y no hay un efecto deleterio sobre la PCO2, con lo cual hemos venido a aprender que si un paciente lo tenemos muy en el límite y necesita un empujoncito de flujo, de optimización de la terapia de alto flujo, esto se puede conseguir añadiéndole una mascarilla quirúrgica. Después de todo este cúmulo de evidencias de aerosolización, de riesgo de aerosolización bajo, etcétera, pues toda la sociedad en este trabajo pues ya recogía que el grado de aerosolización se ha mostrado que es mínimo con estos dispositivos,
y por lo tanto pues, la Organización Mundial de la Salud, las sociedades italianas, chinas, Nueva Zelanda, alemana, la europea, un montón de sociedades científicas a lo largo y ancho de todo el mundo, pues ya recomendaron la utilización de alto flujo nasal como una terapia para los pacientes con fallo respiratorio agudo por COVID-19. Y aparecieron diferentes publicaciones. La primera fue este manual de prevención y tratamiento del COVID-19 que recogía toda la experiencia de Wuhan, donde surgió el primer foco, ¿no? Y la primera experiencia compartida de tratamiento de alto flujo y CPAP y no invasiva en pacientes con COVID. Y aquí ya nos marcaban unos criterios de indicación para utilizar, considerar al paciente subsidiario de beneficiarse de una terapia respiratoria no invasiva, en este caso de alto flujo, ¿no? Fijaros, una saturación menor de 93, un PAFI menor de 300, una frecuencia respiratoria mayor de 25, es decir, que trabajo respiratorio y ya un grado de alteración del intercambio gaseoso moderado o grave, pues ya eran sugerencias para retirarle al paciente su mascarilla Venturi o su mascarilla Reservorio y empezar con una terapia de alto flujo, ¿vale? Y ya nos recogían también ese concepto de que en aquellos pacientes en los que la terapia de alto flujo no diera un resultado óptimo, pues podríamos probar con ventilación no invasiva. Las diferentes guías que se han ido publicando por las sociedades científicas han ido recogiendo y mejorando estos criterios, y aquí veis la guía, ¿no?, de australiana y de Nueva Zelanda, como nos dicen, ¿no?, que para el fallo respiratorio hipoxémico pues es la primera recomendación, la primera línea de tratamiento, la terapia de alto flujo, con la recomendación de la óptima protección con los EPIs adecuados, el uso de la mascarilla quirúrgica encima de las cánulas de alto flujo, ¿no? La Surviving Sepsis Campaign, un consenso de expertos que ha ido evolucionando a lo largo de la pandemia, expertos de un montón de países a nivel mundial, pues ya nos decían, ¿no?, que para pacientes con fallo respiratorio agudo hipoxémico por COVID, a pesar de la oxigenoterapia convencional, pues iniciar terapia de alto flujo. En aquellos que la terapia de alto flujo es mejor que la ventilación mecánica no invasiva en este tipo de pacientes, y que si la terapia de alto flujo no está disponible, siempre detrás, como segunda línea, detrás del alto flujo, la ventilación no invasiva, ¿no? Esto se va repitiendo una y otra vez en todas las guías. Nosotros publicamos este algoritmo y se describió aquí en España el concepto de alerta ventilatoria, ¿no? Cuando los pacientes entraban en esta zona de PAFI menor de 300, entraban en una saturación menor de 94 y demás, estando con oxigenoterapia convencional, con mascarilla Venturi, Reservorio, cánulas nasales, pues estar directamente inicio precoz de terapia de alto flujo, ¿no? Iniciar con 50-60 litros, temperatura 31 grados y la FiO2 pues adecuada para mantener al paciente por encima de 94 de saturación, ¿no? Y con esto protocolo, que es un protocolo similar al que se ha utilizado a nivel mundial por prácticamente todo el mundo, pues como se han conseguido estas cifras que vemos publicadas de que se han reducido el 80% de intubaciones, se ha evitado que un porcentaje muy importante de pacientes, por encima del 80%, pues sigan evolucionando a estas fases tardías, estas fases LH que llamábamos a los inicios de pandemia, ¿no?, la tormenta de citoquinas y todo esto que comentábamos en los primeros momentos del COVID-19. Y entonces la estrategia de combinación, de rotación de terapias, todo esto dependiendo de la gravedad de los pacientes y en unidades de cuidados intermedios respiratorios, en unidades de urgencia, unidades específicas, es lo que se ha ido utilizando. Y en aquellos pacientes que ha habido que utilizar ventilación no invasiva, pues se ha aplicado el concepto de ventilación de protección pulmonar, se ha recomendado utilizar una presión de soporte no mayor de 5, con unas presiones expiratorias de 10, 12, para mantener el reclutamiento mayor posible y no sobredistender las zonas sanas del pulmón
y generar daño inducido por ventilación, como comentábamos al comienzo de la terapia. Así que estos criterios de PAFI menor de 300, de trabajo respiratorio aumentado y de saturación menor de 94 son los criterios que se han venido a utilizar prácticamente por todos los grupos en esta línea. Y los algoritmos que hemos trabajado, esto es un algoritmo aplicado en la literatura científica, pues pacientes con criterios de intubación pues se intuban, evidentemente, como venimos diciendo desde el principio de la era pre-COVID, pero si no hay criterios de intubación inmediata, pues considerar la terapia de alto flujo, y si falla la terapia de alto flujo, pues el ensayo de ventilación no invasiva. Es decir, como veis, esto se repite una y otra vez, hay un acuerdo general en todas las publicaciones, veamos lo que veamos. En la literatura se ha ido recogiendo datos acerca de la evolución de la pandemia, y en este trabajo, por ejemplo, fijaros, a lo largo, ¿no?, un trabajo con miles de pacientes, más de 4.000 pacientes, se ha ido viendo a lo largo del tiempo cómo la oxigenoterapia convencional ha ido disminuyendo su utilización, la terapia de alto flujo ha ido aumentando su utilización, la no invasiva ha permanecido prácticamente ahí marginal, y la intubación ha disminuido, la necesidad de ventilación mecánica invasiva ha disminuido, y la mortalidad a los 90 días ha disminuido. Es decir, que los autores no establecen, no es un estudio que establezca una relación con una P significativa, pero es un estudio de tendencia. No se ve cómo, según se ha ido aumentando la terapia de alto flujo en los pacientes con COVID, y se ha mejorado también seguramente el tratamiento farmacológico y las medidas, otras medidas terapéuticas, pues ha ido mejorando también los outcomes desfavorables de esta enfermedad. Uno de los primeros trabajos que venía de China, con series pequeñitos, fijaros, al final incluyen a 27 pacientes de un screen de algo más de 300, pero bueno, nos decían que los pacientes que se trataban con PAFI entre 300 y 200 se recuperaban todos con éxito, el porcentaje de fracaso era cero, y que el porcentaje de fracaso ya empezaba a ser más significativo entre los que tenían un PAFI menor de 200. Es decir, que ya este trabajo nos recomendaba que sin ninguna duda y con una garantía de éxito del 100%, la terapia de alto flujo iba a recuperar a los pacientes con PAFI mayor de 200. Otros trabajos que han ido apareciendo, fijaros aquí el protocolo, en este caso, si la saturación es menor de 92, se inicia la terapia de alto flujo, y si el paciente recupera, se mantiene, y ya si a pesar del alto flujo el paciente permanece con trabajo respiratorio y con una saturación menor de 92, se probaba la ventilación no invasiva y se mantenía, si era exitoso, pues entonces con todos los algoritmos muy parecidos. Y aquí lo que veía entre el grupo de éxito y el grupo de fracaso, el grupo de éxito y el grupo de fracaso está aquí un poquito cortado, porque había diferencias iguales. La PAFI en el trabajo respiratorio, es decir, los pacientes con PAFI más bajito y con mayor comorbilidad, pues eran aquellos que tenían más tendencia al fracaso. Otra cosa que hemos aprendido con el COVID ha sido a tratar el tratamiento postural, ¿no? Prono. Los pacientes, la terapia con prono siempre he vivido como una terapia propia del paciente con distrés, intubado, ventilación mecánica invasiva en las UIs, en las unidades de cuidados intensivos, y en el COVID pues se ha venido a popularizar el tratamiento postural fuera de las unidades de cuidados intensivos. En este trabajo podéis ver cómo el PAFI mejora en una magnitud similar a la ventilación invasiva cuando se utiliza prono con terapia de alto flujo. Pero es más, el decúbito lateral también se ha puesto de moda, se ha popularizado durante la pandemia como una manera alternativa de tenerlos en las plantas de hospitalización a los pacientes más leves, con fallo moderado, no grave, con distrés grande. Y entonces, pues este prono vigil, que se ha venido a llamar
de recomendar a los pacientes que se vayan cambiando la cama, que se pongan del lado izquierdo un ratito, del lado derecho, boca arriba, boca abajo, pues se ha venido a popularizar y tenemos evidencia de que con esto también se ha optimizado el resultado de la terapia de alto flujo y la mejora del fallo respiratorio, ¿no? Hay ya pues, revisiones sistemáticas y metaanálisis favoreciendo el pronovigil para pacientes no intubados con COVID-19 y fallo respiratorio agudo hipoxémico y con una recomendación general de su utilización. Aquí podéis ver otra revisión sistemática y metaanálisis que recoge más de 1.700 pacientes en 10 estudios y los mensajes que nos vienen a dar es que la terapia de alto flujo ha demostrado, ¿no?, su utilidad sobre la ventilación mecánica no invasiva en términos de prevenir intubación y de demostrar unos resultados más satisfactorios que la no invasiva a la hora de prevenir mortalidad, que debe ser considerada prioritaria, primera línea de elección en los pacientes con COVID y asociado al fallo respiratorio agudo y que, bueno, siempre escribimos un artículo, vamos a poner que son necesarios más estudios, pero ahora hay ya un consenso que ha dejado lejos, ¿no?, en el pasado, en la historia, esos momentos iniciales de reticencia a la utilización de la terapia de alto flujo. En la población geriátrica, habéis visto también durante la pandemia el fenómeno de la resistencia de personas mayores, por un lado, en dos vertientes. Por un lado, la limitación de esfuerzo terapéutico dependiendo de la edad y por otro lado, ¿no?, pues, la necesidad de tenerlos que tratar en las instituciones ante la falta de camas hospitalarias. Lo mismo que hemos tenido que habilitar polideportivos, hoteles, cafeterías de hospitales y otras instalaciones que en un principio no estaban adecuadas para ello, ¿no? Entonces, ya tenemos también información publicada en la literatura científica de tratar en escenarios geriátricos, en entornos de residencia, tratar a los pacientes con terapias, digamos, entre comillas, fáciles de utilizar. Yo siempre digo que la terapia no es fácil ni es difícil. Intubar a un paciente, a nada que seas hábil, es algo relativamente fácil. La gravedad no la pone la terapia, la gravedad la pone el paciente, ¿no? Entonces, determinados tipos de pacientes, en determinados escenarios clínicos de distrés leve moderado, pues se puede probar, se puede intentar mantenerlos en estos escenarios, en estas instituciones, en estos espacios extrahospitalarios, y ya nos dicen aquí, o bien en la fase poshospitalaria o antes del hospital, puede ser una atractiva alternativa a la ventilación para estos pacientes. Aquí podéis ver resultados de tratar pacientes ya con el límite de edad, ¿no?, en los pacientes de mayor edad, como no podemos perder la oportunidad de salvar la vida a estos pacientes y simplemente por la edad, ¿no?, pues condenarlos a no recibir la terapia de alto flujo. Es decir, la terapia de alto flujo está por debajo del techo de la limitación terapéutica que podamos poner al paciente de tipo intubación y ventilación mecánica invasiva. Mi gran amigo José Manuel Carratalá, urgenciólogo en el Hospital General de Alicante, pues diseñó un protocolo para las residencias geriátricas en su provincia, que lo podéis ver en toda su plenitud en esta cita que os pongo aquí, pero de alguna manera, bueno, pues una residencia de ancianos adolece falta de un montón de medios, de personal formado y demás, y entonces, pues de alguna manera lo que nos viene es a poner los puntos fundamentales que serían necesarios para dotar a esta residencia donde viven los ancianos, donde se concentran la mayor parte de nuestros ancianos en nuestro país, los requerimientos básicos y mínimos para poderlos atender en estas condiciones de pandemia cuando los hospitales y las instalaciones clásicas se ven desbordadas, ¿no? Aquí nos decía si se puede empezar a actuar desde la geroasistencia y, por supuesto, la respuesta que el doctor Carratalá da y poniendo pues esto, ¿no?, que hay que coordinar, tener gente formada, que las llamadas deben ser respondidas por alguien, los circuitos, los protocolos, las derivaciones, la formación, es decir, que se puede y se ha hecho, de hecho, durante la pandemia COVID, ¿no?
Os pongo esto como curiosidad de una revista mexicana donde a lo mejor estos compañeros no encontraban la forma de llegar a las autoridades, lo hicieron a través de la literatura científica, exponiendo primero las bondades del alto flujo y luego pidiéndoles al gobierno a adquirir estos equipos de alto flujo y a los ingenieros y a las compañías para producir las cánulas de alto flujo para salvar vidas a los mexicanos. Esto era en el país de México. Nosotros, en los primeros momentos de la pandemia, publicamos un artículo muy sencillo, pero posicionando claramente al uso de la terapia de alto flujo en los pacientes con COVID en 3 puntos. No demorar la intubación, como hemos dicho, extremar las medidas de protección del personal sanitario y monitorizar estrechamente a estos pacientes. Ya estamos viendo que la monitorización se basa fundamentalmente en la frecuencia respiratoria, la saturación, la FiO2, es decir, la SAFIO, el PAFI, y en el índice ROX, ¿no? El algoritmo que más se ha utilizado, digamos, uno de los últimos que recoge todo lo que hemos estado hablando, pues viene a ser este, ¿no? Donde en pacientes que tienen unos niveles de saturación aceptables y demás, pues pueden ser mantenidos, controlados con oxigenoterapia convencional, pero en el momento que la PAFI ya baja de 350 a 300, la saturación se encuentra entre 90 y 94, recibiendo oxígeno con la mascarilla de oxígeno, estando hemodinámicamente estable, pues hay que comenzar con estrategias no invasivas. La modalidad preferida, la terapia de alto flujo, ¿vale? El prono vigil, como hemos dicho, cuando hay opacidades difusas en el pulmón, y la ventilación no invasiva. Al final se ha posicionado como mejor el HELMET, con la CPAP a través de HELMET, en aquellos EPOC con hipercapnia o en pacientes con fallo cardíaco agudo, edema pulmonar cardiogénico o y con bajo riesgo de aspiración, ¿no? Pero la primera modalidad, la terapia la primera línea de tratamiento, la terapia de alto flujo. Y en caso de que todo falle, pues la ventilación mecánica invasiva. Os voy a hacer algún comentario sobre el equipo de alto flujo de Haier, un equipo, como os decía al principio, que se ha utilizado mucho durante la pandemia COVID a nivel mundial en muchos países del mundo, y es un equipo pues de alta prestación, ¿no? Es un equipo sencillo, con un tamaño pequeñito y que, como veis aquí, tiene la cámara humidificadora, la cazoleta humidificadora, ¿no? Levantando esta pestañita que la recoge aquí en su interior. Y como en la mayoría de los equipos clásicos y tradicionales de alto flujo, ¿no? Pues muy fácil de colocar. La cazoleta humidificadora pues encaja ahí con sus 2 conexiones y hay que alimentarla de agua. Tenéis que saber que normalmente utilizamos bolsas de plástico, no botellas de cristal, porque si utilizamos botellas de cristal se producen fenómenos de tensión superficial en la botella, en el líquido, se suspende el suministro de agua al equipo y entonces dan alarmas de que se ha cortado el suministro de agua y entonces eso marea mucho a enfermería, ¿no? Teniendo esto en cuenta, es un equipo que no da prácticamente ningún problema. Se conecta la tubuladura calefactada y las cánulas nasales, que es lo que va a recibir el paciente, y la programación del equipo pues es muy sencilla, ¿no? Utilizamos la posibilidad de alto flujo, también tiene posibilidad de terapia de bajo flujo. Tenemos la posibilidad de regular los 3 parámetros clásicos que queremos, el parámetro de la temperatura, que en este equipo nos da la opción de regular de 29 a 37 grados, y ya hemos dicho que siempre vamos a intentar empezar por 31 grados a los pacientes. En el segundo botoncito en el medio tenemos la posibilidad de regular el flujo, que este equipo llega hasta 80 litros por minuto. La mayoría de los trabajos que he publicado se han publicado con 60 litros, pero hay algunos que nos dicen que se optimiza todavía más el efecto presión con 80 litros, ¿no? Y la forma de regular el equipo es muy sencillita. Se seleccionan y se pulsan, ¿no? Como si fuera un ente
el botón redondito que veis aquí. Y el tercer parámetro que nosotros podemos regular es la FiO2 que le queremos dar al paciente, ¿no? La toma del oxígeno la tenemos aquí detrás y como veis el equipo tiene la capacidad de incorporar un pulso oxímetro y darnos en pantalla la monitorización de la oximetría del paciente, lo mismo que tiene también posibilidad de conexión a enfermería. Una vez que tenemos seleccionado todo, pues pulsamos, validamos los parámetros y lo que vamos a tener es una pantalla de monitorización con 6 parámetros donde vamos a tener, aparte de el flujo, la saturación del paciente, la temperatura, la FiO2 que hemos regulado nosotros, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, con lo cual es un equipo muy completo en cuanto también posibilidades de monitorización, no solamente de tratamiento del paciente. Aquí veis cómo quedaría en la torre montada, un equipo que se puede desplazar por el hospital con tranquilidad, con sencillez y un manejo pues muy fácil para enfermería. Aquí os dejo mi correo electrónico por si queréis en diferido contactar conmigo para cualquier cosa, cualquier pregunta. Pero bueno, yo creo que abrimos turno de preguntas, de cuestiones. Veo que hay por aquí preguntas y respuestas. Habéis dejado en preguntas y respuestas algunas, yo las voy leyendo y vamos contestando si os parece bien. Y bueno, de viva voz, si queréis alguno comentar algo, yo creo que pedirlo de levantar la mano y Hilda os tiene que habilitar, creo, el micrófono para que podáis interaccionar en directo. Aquí me preguntan cuáles son los beneficios del tratamiento de alto flujo para pacientes con COVID-19. Bueno, los beneficios del alto flujo son los que hemos aplicados al paciente con COVID. Fundamentalmente, el paciente con COVID lo que va a tener es una neumonía bilateral y lo que nosotros vamos a necesitar es disminuir el trabajo respiratorio, optimizar la oxigenación del paciente, reclutar alveolos. Nos interesa menos el efecto lavado del espacio muerto. Con lo cual, la optimización el mayor reclutamiento pulmonar del paciente y la mejora de la oxigenación del paciente, yo diría que son los dos principales mecanismos beneficiosos. Siempre que ponemos el alto flujo, tenemos que contar en paralelo con lo que significa la humidificación activa, el papel en las secreciones que el paciente puede tener, en las atelectasias, microatelectasias, y luego el papel en el confort y en la tolerancia del paciente, que es lo que permite que aguanten durante los días que sea necesario la terapia sin sufrir prácticamente efectos secundarios. A ver, hay otra pregunta. Me pregunto si algunas de las secuelas de COVID son perjudiciales para el tratamiento de alto flujo. No, en principio no. Supongo que te refieres a secuelas pulmonares y las secuelas pulmonares del COVID. Si se persisten o se cronifican los infiltrados, si aparecen zonas de o en este sentido, la temperatura va a seguir aportando un bien más fisiológico a la generación que esté reviendo el paciente. Tratando ya incluso en domicilio a pacientes con secuelas que permanecen en situación de insuficiencia respiratoria y con infiltrados fibrosales pulmonares, se están tratando pacientes con terapia de alto flujo en el domicilio. Hay que tener en cuenta que muchos de estos pacientes ya no demandan una FiO2 muy alta, que sería inviable en el domicilio, ¿no? Sería posible una residencia geriátrica, como decíamos antes. Hemos montado equipos de oxígeno líquido, estaciles, PSGs, hemos montado equipos de oxígeno líquido, diferentes capacidades en hospitales de campaña para poder mantener pacientes con FiO2 muy elevada.
Pero si el paciente no requiere una FiO2 de más del 40%, se puede beneficiar de la terapia de alto flujo, del reclutamiento, de la optimización de gases, del alojamiento de secreciones, de todo este tipo de problemas, a través de estos efectos beneficiosos de la terapia de alto flujo y de una FiO2 que no tiene por qué ser mayor del 40%. Hay otra pregunta que me dice: ¿qué parámetros físicos pueden usarse para evaluar el efecto de la terapia de humidificación respiratoria de alto flujo? Si te entiendo que te refieres solo a la humidificación respiratoria, no a la terapia de alto flujo en general, incluyendo la humidificación, es decir, no vamos a hablar de que mejora el intercambio gaseoso, o que mejora la CO2 o nada de esto. La humidificación respiratoria, normalmente el paciente lo va a notar en un mayor confort y manejo en el manejo de las secreciones. Por ejemplo, pacientes con una tos importante, con secreciones difíciles, que estamos con nebulización, con aerosolterapia, con medicación en este sentido, mejoran dramáticamente con la terapia de alto flujo. Nuestro grupo publicó en el 2012, creo, en archivos de bronconeumología, el caso de un paciente con una tos crónica pertinaz que le obligaba a tener ingresos hospitalarios por la tos, y que lo que hacíamos era ponerle codeína a altas dosis durante el hospital para darle un periodo de descanso a tal. Y en uno de estos ingresos le pusimos terapia de alto flujo y no volvió a toser. Es decir, que se publicó en el año 2012 este caso clínico, poniendo encima de la mesa de que a lo mejor sería útil hacer estudios enfocados a pacientes con tos crónica, refractaria, sofocante, porque podría tener un papel el grado de humidificación, ¿no? Entonces, la humidificación respiratoria va a ir en el sentido de una menor tos, una tos más confortable en caso de que persista, y un mayor y más rápido aclaramiento de secreciones, con lo cual también una disminución más precoz probablemente de los infiltrados en la radiografía de tórax. ¿El alto flujo causará toxicidad por oxígeno? Bueno, administrar oxígeno al 100%, sea por alto flujo, sea por ventilación no invasiva, o sea, ventilación invasiva, pues tiene el efecto tóxico, ¿no?, que todos conocemos y que puede desplazar al nitrógeno y provocar atelectasias de reabsorción. Por eso hay que limitar la utilización de FiO2 alta a lo estrictamente necesario. Pero claro, aquí en el alto flujo, pues lo estrictamente necesario a veces es mucho tiempo, y por eso estos pacientes con una demanda de una FiO2 de 1 del 100% durante muchos días están también valorando otras opciones como la terapia ECMO, como el helio, como otro tipo de opciones, ¿no? Pero sin duda estar respirando FiO2 del 100% durante un tiempo excesivo pues puede llevar a problemas, sobre todo pues, las atelectasias de reabsorción a nivel pulmonar. Me pregunta aquí otro compañero: ¿cuál es el principio de tratamiento de la oxigenoterapia para algunos pacientes con fibrosis pulmonar por el COVID? Entiendo. Aquí tenemos dos mecanismos fundamentales. Uno es el grado de oxigenación. Sabéis que el paciente con fibrosis pulmonar pues genera ahí un engrosamiento de la membrana alveolo-capilar, el intercambio gaseoso se dificulta, al oxígeno le cuesta mucho trabajo atravesar esa barrera y requiere pues, que le demos unas concentraciones de oxígeno muy altas aplicando sistemas convencionales de oxígeno para conseguir saturar al paciente. Ya en su momento se puso encima de la mesa de que si dábamos el oxígeno con un poquito de presión, aumentábamos el gradiente de presión a ese oxígeno, es decir, lo admitábamos a través de un equipo de terapia de alto flujo, pues podríamos conseguir oxigenar al paciente con una menor necesidad de FiO2, y eso se vio que es así, y ahora mismo pues, se contempla como una indicación en el domicilio, incluso de pacientes con fibrosis pulmonar, con una insuficiencia respiratoria que requiere alta FiO2 para conseguir estar bien saturado. Pues entonces lo que hacemos es hacer un ensayo terapéutico de probar terapia de alto flujo, porque con una FiO2 más baja vamos a conseguir oxigenarlo.
mí me llamaron una vez del Hospital de Cruces de Bilbao, aquí en España, por un paciente que tenía 3 nodrizas de oxígeno líquido a 10 litros por minuto cada una, empalmadas las 3. El paciente recibía 30 litros de oxígeno al 100% y no llegaba a 88 de saturación con todo esto. Entonces me plantearon, ¿tú crees que la terapia de alto flujo puede aportar algo? Pues bueno, vamos a probar. Le pusimos la terapia de alto flujo a 60 litros con un 40% de FiO2 y el paciente estaba 92, 93 de saturación, ¿no? Es decir, que ahí comprobamos que se puede disminuir la FiO2 en pacientes con fibrosis pulmonar. Y el otro mecanismo, aparte de la mejora de la oxigenación, como hemos comentado, es el mecanismo relacionado con los síntomas de la fibrosis pulmonar, la tos, las secreciones, la tos seca que tienen estos pacientes, que pueden mejorar claramente. Bueno, si veis que queréis que amplíe alguna cosa o me queréis llevar a la contraria en algo, sin problema. A ver, además del tratamiento de la COVID-19, ¿sobre qué enfermedades tiene efecto terapéutico el alto flujo en personas mayores? Bueno, el alto flujo tiene 3 grandes campos ahora mismo de indicación, unos más consolidados que otros, y que son el tratamiento del fallo respiratorio agudo, tanto hipoxémico como hipercápnico, y como hemos comentado, en personas mayores o en personas de cualquier edad. Y en cualquier escenario, dependiendo de si trabajamos en un entorno secuencial con niveles de atención, donde en una institución extrahospitalaria podemos trabajar con determinados tipos de pacientes o dentro de un programa de hospitalización o atención domiciliaria, tenemos recursos para atender a determinados tipos de pacientes con determinado nivel de gravedad de su enfermedad y, como hemos comentado antes también, teniendo claro los circuitos de derivación y los límites terapéuticos de estos pacientes, ¿no? El otro escenario, más allá del fallo respiratorio agudo, es el fallo respiratorio crónico. Por ejemplo, ahora se está hablando mucho del EPOC crónico hipercápnico, porque hay algún estudio publicado en que estos pacientes, si hacen un número de horas al día, alrededor de 8 horas al día, de terapia de alto flujo durante un año, disminuyen el número de exacerbaciones, de visitas a urgencias. Entonces, pacientes con EPOC que son exacerbadores frecuentes, se está postulando como una indicación emergente la utilización de terapia de alto flujo a largo plazo en el domicilio, con FiO2 muy bajita, con unos flujos de 30, 40 litros minuto, calor, humedad y usado de manera crónica en el domicilio. Otro escenario es el escenario de las secreciones, bronquiectasias, colonización bacteriana, fibrosis quística, todo este tipo de pacientes que tienen problemas de secreciones, de problemas de aclaramiento mucociliar. Y ahí también ya tenemos también artículos, algunos ya que tiene varios años, donde nos dice que estos pacientes mejoran su aclaramiento mucociliar, mejoran la calidad de vida, mejoran parámetros de función respiratoria, mejoran un montón de variables fisiológicas cuando utilizan también en un régimen regular de uso diario la terapia de alto flujo como coadyuvante, como si fuera una técnica de fisioterapia respiratoria. Así que tanto en pacientes con fallo respiratorio agudo, crónico, y en problemas con secreciones, si tienen más de, no sé dónde poner el límite de personas mayores. Yo el otro día me quedé decepcionado porque me mandaron de una agencia de viaje un bono por ser mayor, más de 55 años, tienes ya una bonificación de... Pero vamos, entendemos que independientemente de la edad, este tipo de pacientes se pueden beneficiar de terapia de alto flujo. Y ahora mismo la gran controversia que tenemos en el mundo de los que nos dedicamos al tratamiento de enfermedades respiratorias agudas y crónicas es hasta qué punto muchos pacientes que no hemos puesto en ventilación mecánica no invasiva, por ejemplo, domiciliaria, porque la hemos considerado agresiva, porque el paciente lo hemos intentado y no la tolera, porque a lo mejor es un abuelo de 85 años con algún problema facial, dentadura, tal, y con fugas, y es muy complejo. Y a lo mejor muchos de estos pacientes que no hemos sabido cómo tratarlos, ahora tenemos una oportunidad única con la terapia de alto flujo para aportarle o hacer el ensayo y ver si le aportamos beneficio. Me preguntan aquí
si se puede agregar un filtro bacteriano desechable al circuito de respiración de alto flujo para evitar la contaminación bacteriana del circuito. Depende del equipo de alto flujo que utilices. Algunos tienen sistemas ya incorporados, como el i7 de Haier, ya lleva su filtro incorporado. Hay otros dispositivos en el mercado que se esterilizan entre paciente y paciente, por lo tanto no es necesario evitar la contaminación. Y los que yo he utilizado o han tenido filtro incorporado o han sido equipos de esterilizar. Los fungibles son de un solo uso, terminas un paciente y lo tiras, y con lo cual repones el equipo nuevo, y si esterilizas el equipo, pues no es necesario la utilización de filtro para evitar la contaminación bacteriana del circuito. Dice Arol: a mis colegas les encantaría tener alto flujo en nuestros ventiladores. ¿En qué se diferencia de un dispositivo independiente? Bueno, esto es muy interesante. Hay cada vez más, la terapia de alto flujo se está incorporando a los respiradores, ¿no? Los respiradores tienen una turbina que es capaz de generar un flujo para presurizar, para ponerlo en modo volumétrico, en modo presiométrico o en modo alto flujo. ¿Qué necesitamos? Al final, al respirador tú le puedes poner a la turbina que funcione, que el parámetro que comanda la turbina no sea una presión o un volumen, sino que sea un flujo de 50, de 60, de 80, pero al final vas a necesitar un modificador externo, la zoleta, la tubuladura, todo exactamente del equipo independiente. Entonces yo te diría que lo único que se diferencia un respirador que dice que hace alto flujo con un equipo de alto flujo independiente es la turbina, que la turbina la pone el respirador o la turbina la pone el equipo de alto flujo y la lleva incorporada. El respirador con alto flujo incorporado, por ejemplo, hay algún fabricante en el mercado que se está posicionando para utilizarlo, este tipo de respiradores, en pacientes que realizan terapia combinada, ¿no? Imaginaros un paciente con un cuadro de hipoventilación que hace ventilación mecánica nocturna, pero que además, pues no sé, tiene secreciones por el día necesitamos darle alguna sesión de apoyos, de soporte respiratorio durante el día, que se puede hacer con terapia de alto flujo, ¿no? Paciente con una alta demanda de ventilación, y entonces para no tenerlo 22 horas o 20 horas al día conectado a un respirador, pues lo tenemos 12 y las otras 10 las hace con alto flujo, y así le damos descanso a la prevención de escalas nasales, de los puntos de apoyo de las mascarillas, etcétera, ¿no? Pero los ventiladores, tenerlo todo en uno, no pensar que lo tienes todo en uno, sino que necesita que el respirador tenga independiente la cámara humidificadora, la tubuladura calefactada, las cámaras de alto flujo, es decir, todo exactamente igual con un equipo independiente. A ver, perdonad que me pierdo. ¿Hay alguna instrucción manual para ajustar la saturación? No te entiendo bien lo que quieres decir. La saturación, nosotros la vamos, o sea, el objetivo de saturación nosotros lo marcamos en los pacientes dependiendo del tipo de paciente. En pacientes hipercárnicos no queremos pasar de 92, 93 como mucho de saturación. Toda la guía dice mantenerlos entre 88 y 92 de saturación. Y en pacientes hipoxémicos el objetivo es estar por encima de 94, está en 96, es perfecto. Entonces la FiO2 nosotros la regulamos para conseguir ese objetivo de saturación. En un paciente que cuando lo tenemos en terapia de alto flujo y está con 98 de saturación, con una FiO2 del 100% y 60 litros, ¿no? Tenemos máximo flujo, la máxima FiO2 y tenemos una saturación óptima. No olvidaros de la clínica, es decir, no estamos hablando de que lo más importante siempre es ver al paciente y el fonendo y estar viendo si tiene la habla entrecortada, cómo respira, si usa musculatura accesoria. Tú puedes estar viendo que el paciente va evolucionando clínicamente mejor y está bien saturado. Entonces, la forma de desescalar, lo que vamos a hacer es irle bajando la FiO2. Si del 1 bajamos a 0,8
y el paciente se mantiene en 96 de saturación sin entrar en trabajo, aumentar el trabajo respiratorio o sin desaturar, pues nos permite ir progresando en bajar la FiO2, ¿no? Pero siempre mantenemos el flujo a 60 litros. Mientras vamos en el momento que ya hemos conseguido mantener al paciente estable con una FiO2 de 40%, entonces empezamos a bajar el flujo y ya es cuando el paciente está en unas condiciones prácticamente de weaning, ¿no? De retirada de la terapia de alto flujo. Entonces, el ajuste manual de la saturación va por la FiO2 y va siguiendo estos objetivos. 96 en pacientes hipoxémicos, 88-92 en pacientes hipercámnicos. Ricardo me pregunta, ¿son habituales en España los ventiladores hospitalarios de alto flujo? Sí, son habituales. En España se ha puesto muy de moda en las unidades de cuidados intermedios, por ejemplo, la V60 Plus de Philips Respironi, que es un respirador que incorpora la opción de alto flujo y la ventilación mecánica con doble nivel de presión o CPAP. Y es un equipo que soporta las unidades de cuidados intermedios y cuidados intensivos cuando se hace ventilación no invasiva. ¿Con qué frecuencia debo reemplazar la tubería en este ventilador de alto flujo? Entiendo que te refieres al I7, que estamos hablando de Hyatt. Normalmente los fabricantes te suelen dar unas recomendaciones, ¿no? De cambio, empezamos una vez a la semana, luego cada 15 días. Si la tubuladura se mantiene activa, yo lo suelo dejar un poquito más. Es decir, no se rompe, no se estropea, al decir se mantiene activa, quiero decir que mantiene la temperatura en el interior y no condensa el agua en el interior de la tubuladura, ¿no? Sobre todo en los momentos en los que ha habido falta de fungibles, hemos tenido que mantener al paciente mientras no con la misma tubuladura durante periodos prolongados de tiempo, ¿no? En el domicilio, estas tubuladuras se están aguantando un mes. No sé si luego Hilda quiere hacer la precisión de la recomendación del fabricante para el I7, concretamente, de cada cuándo reemplazar las cánulas nasales y la tubuladura del fungible. ¿Qué parámetros físicos pueden usarse para evaluar el efecto de la terapia de humidificación respiratoria de alto flujo? Bueno, los parámetros físicos, como digo, es decir, más allá de la frecuencia respiratoria, la saturación, que serían los parámetros de monitorización de la máquina, pues eso, es ver al paciente, ¿no? Ver el trabajo respiratorio, el uso de musculatura accesoria, el nivel de conciencia, los parámetros físicos habituales, clínicos, que a pie de cama podemos obtener. Pensar que el índice ROX es un índice que se obtiene a pie de cama. Tú le cuentas la frecuencia respiratoria al paciente o te la da la máquina, pero la puedes contar tú también con el fonendo o poniendo la mano en el pecho y puedes ver la saturación y la oxigenación que tiene. Es decir, que los parámetros físicos clínicos habituales, no sé si te refieres a eso, eso por supuesto, ¿no? Un amigo mío dice que los pacientes con fallo respiratorio agudo se tratan con el teorema de la silla, es decir, que coges una silla, te sientas al lado del paciente la primera hora o las 2 primeras horas y estás pendiente de cómo está evolucionando porque se puede torcer en estos periodos más críticos en cualquier momento, ¿no? ¿Qué condiciones son generalmente adecuadas para máquinas de alto flujo? No te entiendo bien a qué te refieres, qué condiciones son generalmente adecuadas. No sé qué contestarte, ahora me lo vuelves a preguntar o me lo aclaras. ¿Condiciones físicas ambientales o condiciones clínicas de indicaciones para pacientes? Y Nilda, tú mismo me preguntas cómo se refleja la ventana del tratamiento de alto flujo. La ventaja del tratamiento de alto flujo. No sé cómo
no sé si te entiendo bien. La ventaja, cuando yo pongo alto flujo a un paciente, la ventaja del tratamiento, lo que yo voy persiguiendo es, yo sé que voy a utilizar una serie de mecanismos fisiológicos que van a ayudar al paciente a ventilar, a respirar, a oxigenar mejor. Yo sé que le voy a evitar que empeore, que se deteriore clínicamente y que si no actúo en un momento determinado, cuando ya las cosas están, tengo parámetros de que las cosas no están yendo bien o el paciente tiene ya un fallo ligeramente moderado, yo sé que si no actúo hay muchas posibilidades de que el paciente sufra un deterioro y evolucione a peor progresivamente. Entonces, desde un punto de vista macro, las ventajas del tratamiento siempre nos dicen en disminución de la mortalidad, ¿no? Disminución de la necesidad de intubación, disminución del ingreso en UBIs, disminución del número de camas de cuidados intensivos, disminución de estancia en cuidados intensivos, y ahí hay ventajas por el tratamiento del alto flujo. Todo esto pasado al mundo de los costes, y está también, hay artículos y trabajos que nos dicen que son tratamientos costo efectivos, ¿no? Si tú no actúas, pues el paciente, este deterioro, este empeoramiento, este mayor porcentaje de secuelas, todo la mayor estancia hospitalaria, mayor complicaciones, traqueotomía, no sé, todo lo que pueda venir en el futuro va a venir a peor. Todos los compañeros que yo tengo han ido a sus gestores, administradores, autoridades a explicarle este tema y a ponerle encima de la mesa la necesidad de tener terapia de alto flujo. No les cuentan que si lava el CO2 con la boca abierta o cerrada. Lo que dice, mira, yo tengo pacientes con fallo respiratorio agudo, hipoxémico, hipercápnico, y necesito, ¿no? Ahora mismo la primera línea de tratamiento que tengo para estos pacientes es la terapia de alto flujo. Si no la dispongo de ella y no los puedo tratar como la evidencia científica me dice ahora mismo, voy a tener un mayor coste en el hospital, un mayor número de ingresos en UBI, un mayor número de intubaciones, una mayor mortalidad, unas mayores secuelas de paciente, un aumento de costos directos e indirectos inasumible. Y entonces, yo creo que si es a eso a lo que te refieres, por ahí irían los tiros. No tengo más preguntas yo aquí en esta ventana. No sé si, Hilda, tú controlas otras preguntas en el chat. Hola, profesor Salvador. Veo que en el tablón de preguntas hay una pregunta del señor Kevin González. Dice que los equipos de alto flujo tienen la capacidad de monitorizar algún parámetro ventilatorio. Por favor, ¿puede responder esta pregunta? Sí, el más completo que yo conozco ahora mismo es este de Hyatt, el I7, que tú tienes en pantalla 6 parámetros. Tú tienes evidentemente el flujo, la temperatura y la FiO2, pero tienes 3 parámetros fundamentales: la saturación del paciente, tienes la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. Es decir, que además tienes índice, la frecuencia cardíaca, parámetro hemodinámico, ¿no? Con lo cual, con el equipo puedes calcular el índice ROX sin separarte de la máquina, porque tienes la FiO2 y la saturación, ya puedes calcular la SAFI y dividirlo por la frecuencia respiratoria, que también te la está marcando el equipo. Es decir, que hay equipos de alto flujo que no monitorizan nada, hay equipos de alto flujo que monitorizan solo la saturación externa, tal, y hay equipos de alto flujo como este I7 que hemos comentado de Haier, que lo tienen integrado y puedes tener saturación, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, FiO2, aparte de temperatura y flujo, 6 parámetros de monitorización, además de alarmas, ¿no? Tú puedes programar alarmas de saturación, alarmas de frecuencia respiratoria, de frecuencia cardíaca, para que te alerte en caso de superar alguno de estos límites que tú hayas establecido en el paciente. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere hablar? ¿Os ha gustado? ¿Lo usáis?
¿Habéis tratado pacientes COVID? Todos los invitados, si tienen otras preguntas, por favor, pueden No, escribir directamente en el tablón de charla o pueden levantar la mano y el profesor Salvador puede charlar con ustedes directamente. Si no tenemos más preguntas, sería perfecto, terminamos la sesión y por favor invita al profesor Salvador para hacer una conclusión de esta sesión. bueno, pues para mí ha sido un placer daros las gracias a todos los que habéis participado tan activamente, habéis preguntado y eso, y espero que si queda alguna duda podáis seguirla contestando. Todas las preguntas se van a recopilar y se van a enviar, o las vamos a enviar, ¿vale? Si alguien quiere la presentación, algún trabajo, algún artículo de los que yo he hablado, he comentado, alguna historia, pues nos lo hacéis llegar sin ningún tipo de problema. Esto lo mandaremos por correo electrónico. Si tienen más preguntas aparte, y os podéis poner en contacto con nosotros, los datos están en la carta de invitación. A través de ahí nos podéis contactar. Yo creo que hoy nos hemos reunido aquí no solo para ser testigos de la excelente aplicación de la oxigenoterapia de alto flujo de Hayer en la práctica clínica, sino también para intercambiar conocimientos, forjar amistades, realizar intercambios académicos y promover el desarrollo profesional y la aplicación clínica de la oxigenoterapia de alto flujo con la esperanza de aportar nuevos beneficios para la salud de los pacientes pulmonares de todo el mundo. Espero que seáis líderes de la terapia de alto flujo allá donde estéis y allá donde trabajéis y impartáis a vuestros compañeros todos los conceptos y conocimientos que hemos difundido aquí hoy. Así que, por mi parte, muy agradecido y os doy las gracias por vuestra participación y por vuestra atención. Una vez más, muchas gracias al profesor Salvador por su excelente presentación y a todos los invitados por su participación. Espero que la epidemia pase pronto y podamos reunirnos cara a cara en el futuro. Nos vemos la próxima vez. Adiós. Muchas gracias. Adiós.